Vamos a visitar el Centro de Arte Reina Sofía, antiguo Hospital de los Pobres, después Hospital General hasta mediados del siglo XX, en día el Gran Museo de Arte Contemporáneo. Vamos a ver lo que dice su director sobre el arte para que nos situemos, ¿verdad? Cualquier canon es revisable y todo consenso es efímero. Prefiero plantearlo democráticamente con una participación activa, que el museo escuche, no solo dicte. Por eso, como institución democrática, los museos son un instrumento para generar condiciones materiales de igualdad. Mi formación viene de Griselda Pollock. Para mí su pensamiento forma parte de mi ADN, del arte contemporáneo, tanto el feminismo como la lucha de clases como los procesos de descolonización. Para mí el discurso de género es fundamental. Efectivamente hay pendientes muchas restituciones que ejecutar. El arte es una suma de minorías. Esta Griselda Pollock no es familiar del pintor Jackson Pollock. Es una señora inglesa Una vez que entras en cualquier museo de arte moderno, sucede que traspasas una película por la que la forma de juzgar que tienes fuera de los museos de arte moderno no sirve para nada. O sea, lo que te parece bonito, lo que te parece interesante, lo que te parece bello, lo que te parece valioso en general, lo que mueve a tu corazón, las relaciones que has establecido, no sirven para nada y todo pasa a ser indicado por los letreros, por los letreros que explican esta nueva realidad en la que has entrado, ¿no? Y esto no pretende ser una crítica, hay muchas, ¿no?, al arte contemporáneo, porque, bueno, hay gente que le va a gustar o no, pero creo que cualquiera puede reconocer que esto es así, ¿no? Digamos que la realidad cambia una vez que se entra aquí. Entonces lo que podía ser un colchón manchado por meados y por reglas, pues pasa a ser un cuadro o, yo qué sé, una línea recta en un fondo de colores. Aquí estamos viendo una exposición de un pintor moderno y esto es lo mejor que vais a ver en este vídeo. Sin embargo, aparte de esto, vamos a entender que lo fundamental, lo que yo creo que es lo fundamental del arte moderno, que es la cuestión de la fama, ¿no? Una vez que desaparece el criterio de belleza, ¿verdad?, y el criterio de realismo, es decir, una vez que aparece la fotografía, la pintura pierde su función de representación de la realidad, ¿no?, para transmitir a otros, ¿no?, para hacer pública esa realidad. Y entonces esto es importante. Y luego, bueno, la cuestión de la belleza es algo muy relativo, claro. Por ejemplo, eso que se ve ahí, bueno, si vieras eso, digamos, aparecer en la pared de tu casa, llamarías al fontanero, ¿no? Pero bueno, y aquí están estas son fotos que este artista sacó a lo largo de su vida, supongo que en momentos de aburrimiento, pero son como fotos que sacas tumbado en la cama, del techo y de cosas que ves. No son fotos particularmente interesantes, no hay
¿verdad? No hay realmente de qué son, bueno, pues él estaba centrado más que nada en los horizontes, ¿no? Estaba centrado en hacer horizontes y hacer también algunas fotos. Ahí fue al Museo del Prado un día y hice una foto. Y aquí tenemos ladrillos, ¿no? Él te representa ladrillos. De hecho, sus cuadros se pueden considerar muros, ¿no? Fíjense cómo son muros. Tiene una obsesión con los muros. Estaba este juego del Spectrum, ¿no? El muro. Pues, bueno, le salió así. En fin, es muy interesante, supongo. Si no sabes por qué, como decimos, aquí está explicado porque es muy interesante, pero por desgracia vamos a pasar de largo. Ahí estaba buscando a mi amigo. Estas son las escaleras del antiguo Hospital General. Los pisos son altísimos, eran lugares muy aireados, con las ventanas abiertas. Ahora las ventanas están todas cerradas, lo cual es una pena. Aquí tenemos el hueco de la escalera del Hospital General, del Centro de Arte Reina Sofía. Realmente algo espectacular. Podría ser una de las obras de arte y quizás sea la más interesante que hay en todo este edificio, que es el propio edificio, como vemos, que representa pues el funcionalismo del 1800 más o menos, ¿no? Del siglo XIX, pero que viene del siglo XVIII. Esto fue diseñado por el gran arquitecto italiano Francesco Sabatini, el mismo que terminó el Palacio Real. Hizo este lugar pues como hecho para una película de hospitales, y de hecho se llama planta Sabatini esta, que es la segunda planta. Aquí tenemos una pena que no podemos ver el patio, el claustro, digamos, del hospital, donde salían a pasear los enfermos. Pero vamos a entrar en estas salas de lo realmente famoso que ha habido en este museo desde hace mucho y que se ha transformado pues en una propaganda del bando Frente Populista de la Guerra Civil, básicamente, ¿no? Esta es la sala donde está el surrealismo, donde está el Guernica. Estos son los cuadros que cambiaron el mundo. Algo muy interesante aquí que vamos a ir observando es como en este espacio de segunda realidad, que es el museo, aquí rige la fama, ¿no? Este es un cuadro de una mujer pintora. Entonces antes había más cuadros de hombres pintores, pero ahora los han cambiado por cuadros de mujeres pintoras. Muy bonito ese cuadro de la mujer pintora para que parezca... Bueno, es el tema de... son buenos sitios para flirtear, para ligar, ¿no? Porque, bueno, la gente está fascinada por todas estas cosas y no las entiende muchas veces y cree a lo mejor que tú las puedes entender. Este es un cuadro de Dalí. Es mujer mirando el Mediterráneo. Bueno, ese es otro. Este es mujer mirando por la ventana, simplemente, ¿verdad? Figura en una finestra, ¿no? Figura en una ventana.
No sé qué chicas más guapas y gente elegante que hay en este museo. Por cierto, este es el horario de pago. Este no es el horario gratuito. Este es el pabellón en París de la exposición del Frente Popular para que albergó el Guernica en su momento, y básicamente eran pues de propaganda comunista, ¿no? El gran masturbador, ¿no? Es famoso ese cuadro. Una cosa realmente espantosa de Salvador Dalí, ¿no? Pero muy famosa. Aquí venimos a eso, venimos a estar en contacto con cosas que son, que tienen un renombre y que, no se puede grabar a la gente, nos decían ahí. Qué pena, porque es muy interesante. Y estas son esculturas famosas, esculturas de Rotonda. Es el típico arte de Rotonda, ¿no? No se sabe si la estatua hizo la Rotonda o la Rotonda la estatua, pero los años 20 era un tiempo muy de Rotonda. Ahí vemos pues el surrealismo haciendo cosas surrealistas, ¿no? Como ese señor destruido en un accidente horrible, o como veremos aquí, gente destruida en otros accidentes aún más horribles. Esta es una dedicada a la agencia Magnum, a fotos de la Guerra Civil Española, ¿no? Fotos pues, de la destrucción de distintos lugares de España, los caballos muertos. Ya aparezco yo reflejado. Y esto es, pues eso, ahora vamos a entrar en contacto con las fotos de Robert Capa. Es el famoso Robert Capa. Entonces tú ya has visto ahí la foto de Robert Capa. Y estaban pues gente ahí saludando, todo muy, gente muy simpática, armada. Querían hacer la revolución para, bueno, no se sabe muy bien qué, pero querían hacer la revolución. Estaban haciendo la revolución y les hicieron muchas fotos. Pero esto es anterior, esto es la Edad de Oro, es una sala dedicada, ese es un cuadro de Dalí, muy famoso, de Luis Buñuel, el director. Vivían en París estos españoles y hacían cosas hipermodernas. La gente que quería ser como ellos y no se iban a quedar atrás unos señores de Calanda y de Figueras a la hora de ser modernos. Y bueno, eran jóvenes, hay que decir. Los jóvenes siempre son modernos. Por lo tanto, es lógico que quisieran parecerlo. Y ahí están la gente de las salas, muy simpática, toda ella. Y aquí entramos en otra sala de surrealistas, ¿verdad? Pues bueno, pues gente
concurso de Cantejondo. Claro, en estos años 20, años 30, aquí en España había también una cosa de unida al partido, ¿no? y al mundo anarquista, ¿no? De representar al obrero y todo eso. Había otro mundo distinto a este, había otro arte, colorido, florido, alegre, de gente que se casaba, iba al jardín y vivía vidas felices, pero no está representado realmente en este museo. Fíjense cómo realmente nadie se queda mirando a los cuadros porque, bueno, este es muy bonito. Es una pena que no se queden mirando ese. Este es ahí de Cantejondo, ¿no? Ese es Romero de Torres, es el famoso Julio Romero de Torres con su mujer andaluza. Era algo famoso en el siglo XX que, bueno, quizás en el siglo XXI ha quedado ya un poco atrás toda esa España, el cante y el jamón. O quizás no lo sé. Aquí en Madrid no nos entramos mucho. Y ahora vamos a entrar en el famoso cuadro El Guernica, símbolo de los desastres, de los horrores de la guerra, ¿no? París, 1937, es decir, esto es una exposición durante la propia Guerra Civil española, que fue entre el 36 y el 39, por si nadie lo sabe, si alguien no lo sabe, quiero decir. Y este es el gigantesco cuadro, póster de El Guernica, ¿no? El símbolo del horror de la guerra. Con símbolo de la paz, ¿no? Lo tenían en muchas casas como símbolo de la paz. Pero realmente es un estilo, es una cosa, no sé. Es muy famoso, muy famoso. Lo trajeron a España cuando regresó la democracia, como si hubiera estado antes. Bueno, esto aquí vemos que es propaganda, carteles, ¿no? Cartelería política del bando comunista de la guerra civil, anarquista también, ¿no? De aquellos años. Vemos que en realidad aquí no está dedicado, esto es antiguo, esto es anterior a estos directores de ahora, que a lo mejor ni saben dónde queda la guerra civil, ¿no? Esto todavía tiene un interés histórico, pero vemos que no habrá carteles de ambos bandos ni nada parecido. Es meramente pues un recuerdo de que, digamos, el Guernica, de que toda esta fama, de que toda esta gloria, de que todo esto que llegó con la democracia está relacionado con el Partido Comunista, con Lenin y con acabar con el nazismo, aunque fueron sus colaboradores durante 2 años, al principio de la Segunda Guerra Mundial. Pero estos son carteles, de aquel tiempo, en el que, para recordarte que este es el bando en el que tienes que estar, ¿no? Das letzte Stück Brot raubt ihnen der Kapitalismus. El capitalismo te quita, haz la guerra por la Unión Soviética. Entonces, es interesante como cosa histórica, ¿no? ¿Qué te parece el museo? Bien, muy bonito. ¿Qué te ha gustado? ¿Qué te interesa? Me gusta mucho toda la historia, por ejemplo, esta parte de la historia de la Segunda Guerra
Ajá. Muy bien. Y los inicios de Dalí y pues ver cómo avanza. El Guernica me gustó mucho, el de Picasso. Ajá. Muy bien. ¿Te gusta el surrealismo? ¿Te interesa? Pues más o menos. ¿Qué es- Pero o sea, se me hace muy interesante ver cómo evoluciona una obra que no tiene que ser precisamente como inicia el boceto. Ah, sí, efectivamente. Eso está muy bien. Bueno, después de esa pausa publicitaria, seguimos por los pasillos de la planta segunda y vamos a entrar en una sala que me parece interesante, pues como recuerdo de lo que fueron esos años, también en los años 20. Era algo rompedor y de hecho pues, era como si todo estuviera roto, ¿no? Dentro de ello. Había muchas teorías al respecto, ninguna realmente demasiado interesante. Y vamos a ver cuadros famosos de Picasso. Y aquí es otra gente. ¿Es vídeo? Sí. No se puede hacer vídeo. Pero sí, me han dicho que sí. Vídeo no. Fotos sí. Fotos sin flash se puede hacer, pero vídeos no se pueden hacer. Ah, no sabía. Aquí entramos en una sala que me parece interesante, que es la de las vanguardias madrileñas, aunque ese es un cuadro de Picasso del 1900, de su época azul, ¿verdad? Y ¿qué tenemos aquí? Estos son pues de estos pintores de distinto origen que trataron de hacer pues cosas bonitas en el 1900, un poco antes de la aparición de las vanguardias anteriores. Desde sus tejados de las buhardillas alquiladas en París, pues querían triunfar y este es un busto de Picasso, ¿no?
Y aquí está la sala dedicada a Ramón Gómez de la Serna, en el Café del Pombo, con sus amigos, ahí vestidos de Larra, de románticos, de 100 años antes. Esto es, ahí lo dice, esto es lo que tenía en su casa, ¿verdad? El despacho. Tenía ese díptico con fotos que había puesto cuando vivía exiliado en Buenos Aires. El cómico Ramón. Este es el famoso cuadro de Gutiérrez Solana del Café del Pombo. Pero bueno, esto lo haremos, le veremos. Esta es una de las conferencias cómicas, no era un stand-up comedian realmente, de su tiempo. Y de hecho aquí está una de sus actuaciones. Grabada le dedicaremos a otro vídeo, obviamente. Vamos a grabar un poco. Unida a David Bonocchio Hospital dan la base sincera del intento. Pero para los discursos tengo otro elemento inapreciable. Elemento que lleva tras mí las multitudes. Porque cuando se posee la mano convincente, la multitud va detrás de la mano. Cuando se dice la multitud por ahí, la multitud sigue ese camino. El orador ha de tener esta mano, sacón de la elocuencia. Y esta mano produce también un efecto sedante en el público, dando la repetición más. Produce las grandes prestaciones cuando esta mano se dirige siempre a él en un fondo de atención. Esta mano saca las ideas como la icosa, haciendo hacer al cliente, redondeando la oración, gracias a cómo las ha. Esta mano sirve para señalar 5 razones por esto. Puede usar de ella, a decir, por 5 razones, tenéis que seguir este camino. 5 razones tengo para decir. Todo el mundo de tamaña razones va a la cabeza apabullada. Esta mano sirve para que el tercer público calmar enteramente. Por fin, cuando el orador ya está próximo al final de su discurso, sirve para preparar y planear. Esta cosa que tiene el orador, de aviador, que remonta, a veces se va seguro en sus palabras, de pronto se rompe la cabeza de una de ellas. Bueno, ahora estamos en la parte de arte contemporáneo, quiero decir, hasta el presente, y esto es un parque de atracciones, digamos, que tiene pues sus cosas divertidas, quizás tenga alguna atracción con agua que te salpica. Estas son fotografías muy bonitas de la sierra, y esto es un cuadro pues muy curioso realmente del paisaje. Y esto pues es un biombo, no medio hacer. Esto es una cortina. Ya vemos, esto es una cortina. Y esto es una cortina. Aquí tenemos una barra doblada. Y aquí tenemos quizás sean parte del biombo. Estas son las telas del biombo anterior que no están colocadas y las pusieron en la pared porque no sabían dónde ponerlas, o porque sí,
aquí tienes pues algo, esto tiene que ver con eso del que decía al principio el director del género, no sé qué. Y entonces cuando no hay un criterio realmente de lo que es la belleza, pues aparecen otros tipos de criterios, ¿no? De lo que es interesante, pues aparece lo que es interesante. Y lo que es interesante, pues en general es la política, ¿no? La política es algo muy interesante, que mueve además pues los dineros, presupuestos y todo esto, y entonces es lógico. Pues son fotografías. Y aquí tenemos, pues esto va entrando en más o menos, ya esta es la parte del tren del miedo, ¿no? Monstruos, fantasmas que aparecen. Puede caer algo del techo en cualquier momento. Un esqueleto, una calavera o uno de estos personajes. La gente lo mira pues pensando, pues no sé muy bien. Esta señora está ahí descansando y esto es un grupo de amigos del pintor y sus amigos de Sevilla. Pues muy interesante. Ahí te explica un poco. No te dice quiénes son, en cambio, que sería lo más interesante, ¿no? Pues son gente de nuestros días, no son realmente el grupo surrealista que quieres conocer, no van a tener ese tipo de fama. Esto es arte español, más bien. Y bueno, pues estos son dibujos de esculturas de un arquitecto, y aquí tenemos un vídeo de un señor meando en una piedra. Le podemos pasar de largo. Oh, eso es una pared pintada por Dalí. No sabemos por qué está ahí, pero ahí está. Salida de emergencia. Esa es bueno. Esos son señores artistas de su momento. Eran la vanguardia en los años 70, 80 y luego pues en los años 2020 realmente no sé si han perdurado, pero a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor sí que han perdurado, y a lo mejor están viendo este vídeo ellos, sus amigos, familiares, y lo lamento mucho, pero ahí se ve al fondo. Eso es. Bueno. Las tablas. Tiene tablas, el chico tiene tablas. Salida de emergencia. Cosas colgando. Falda, un kilt escocés. Y aquí, vamos a ver esto. ¿Esto es un percebe? ¿Lo has pensado? Sí, todo el día, ¿no? Estás aquí delante del pastel. Sí, sí. Y estos son, pues, botas a medio hacer, una mesa muy alta,
con objetos. Seguramente en ese texto de la izquierda está explicado en qué consiste el ser. Esto, pues bueno, parece en esto de las caras de Roma. El tren del miedo. Son devoluciones de correos. Aquí tenemos un puesto del rastro, puesto en una vitrina, con cosas que alguien encontró en la casa del abuelo y que las puso en una mesa para venderlas y no se han vendido, y entonces fueron puestas aquí, ¿no? Fueron puestas aquí, y esto es parte de las jaulas de los pájaros que no fueron terminadas tampoco. Es un lugar de cosas no terminadas, muy impactante. Aquí esto es una cosa muy grande, un zapato, un sarcófago peruano. Y aquí entramos en la parte realmente interesante, Stranger Things. Esta es la parte de Stranger Things. Te sientas aquí y esto se mueve. Esto se mueve, es como el espectáculo de Disneylandia, que te sientas y se mueve. Mientras hay proyecciones en la pared. Había las cosas rompedoras de Almodóvar, y había cosas que eran también rompedoras, que no eran de Almodóvar, son las que están aquí, digamos. Pues son los dibujos de la época, los cómics así, de revistas de la época. Que está muy bien. Está muy bien. Aquí pues unas personas en el descanso del musical Hair. En Boston. Y esto es porque estas son salas dedicadas a pues a esto que se ve aquí, pues a la cosa del transexualismo y la historia de la cosa transexual. Por supuesto, todo esto no es más que política, ¿no? Pero supongo que el arte y la política pues siempre han estado mezclados también. Y bueno, es muy interesante que haya habido todo esto en el siglo XX, XXI, en el siglo XX, ¿no? Sobre todo en la liberación sexual, o respeto a todo el mundo. Eso está muy bien. Stranger Things. Sin embargo, en este
en estas salas no hay ninguna sala dedicada al arte figurativo moderno, realmente, quiero decir, el arte realista, hiperrealismo, ¿no? Por ejemplo, que es un mundo asombroso, y en España hay muchos representantes, quizás haya alguna sala, no lo he encontrado. Todo esto pues son enormes salas pues para poner este tipo de cosas, ¿no? Pues a veces porque las han hecho, simplemente porque las han hecho mujeres, ¿no? Tenían que ponerlo, y entonces son criterios que son al margen realmente de lo artístico, en mi opinión. No hay una referencia, no tienen tampoco el interés de nadie realmente, salvo de los que lo han hecho y de quienes viven en esta burbuja, ¿no? En la que, bueno, no sé qué ven realmente. Me lo han contado, pero no me acuerdo, ¿no? Y esto es una parte de los artistas del arte contemporáneo de los 80, de los años 80 en España. Son los artistas del país, digamos. Es España libre y liberal. Y con estos artistas que estaban ahí en el cultural, y que esto era lo que iba a ser lo moderno. Y hay que decir que había, bueno, aquí es un pequeño paseo. Es como un cementerio de arte, un museo. Vives para tener el artista vive para tener un panteón en el que la gente pase y lo vea y reconozca su nombre. Woman with liquid smoke. ¿Es esto un engaño al espectador? ¿Es una estafa? ¿Es una tomadura de pelo? Perdóname. Es lo que hay. Es lo que hay. Pensando en las guerras, en las angustias de la vida, en las enfermedades, en las verdaderas cuestiones políticas que afectan a la gente, como los impuestos abusivos o las jerarquías injustas, las obligaciones forzosas de los niños, y lo que es la vida en general, ¿no? Lo dura que es desde el nacimiento hasta la muerte. Y tenemos que ver, pues todas estas cosas son superficiales y baladíes. El arte tiene la capacidad de impactar, tiene la capacidad de impactar realmente en el alma, no de solo llevar un susto, ¿no?